Bajo el puente del troll. There Are More Things, a la memoria de Howard P. Lovecraft. A punto de rendir el último examen en la Universidad de Texas, en Austin, supe que mi tío Edwin Arnett había muerto de un aneurisma en el confín remoto del continente. Sentí lo que sentimos cuando alguien muere, la congoja ya inútil de que nada nos hubiera costado haber sido más buenos. El hombre olvida que es un muerto que conversa con muertos. La materia que yo cursaba era filosofía. Recordé que mi tío, sin invocar un solo nombre propio, me había revelado sus hermosas perplejidades, allá en Casa Colorada, cerca de Lomas. Una de las naranjas del postre fue su instrumento para iniciarme en el idealismo de Berkeley. El tablero de ajedrez le bastó para las paradojas eleáticas. Años después me presentaría los tratados de Hinton, que quiere demostrar la realidad de una cuarta dimensión del espacio que el lector puede intuir mediante complicados ejercicios con cubos de colores. No olvidaré los prismas y pirámides que erigimos en el piso del escritorio. Mi tío era ingeniero. Antes de jubilarse de su cargo en el ferrocarril, decidió establecerse en Turdera, que le ofrecía las ventajas de una soledad casi agreste y de la cercanía de Buenos Aires. Nada más previsible que el arquitecto fuera su íntimo amigo Alexander Muir. Este hombre rígido profesaba la rígida doctrina de Knox. Mi tío, a la manera de casi todos los señores de su época, era librepensador, o mejor dicho, agnóstico, pero le interesaba la teología como le interesaban los falaces cubos de Hinton o bien las concentradas pesadillas del joven Wells. Le gustaban los perros. Tenía un gran ovejero al que se le había puesto el apodo de Samuel Johnson en memoria de Litchfield, su lejano pueblo natal. La Casa Colorada estaba en un alto, cercada hacia el poniente por terrenos anegadizos. Del otro lado de la verja, las araucarias no mitigaban su aire de pesadez. En lugar de azoteas, había tejados de pizarra en dos aguas y una torre cuadrada con un reloj que parecía oprimir las paredes y las parcas ventanas. De chico, yo aceptaba esas fealdades como se aceptan esas cosas incompatibles que solo por razón de coexistir llevan el nombre de universo. Regresé a la patria en 1921. Para evitar litigios, había rematado la casa. La adquirió un forastero, Max Pretorius, que abonó el doble de la suma ofrecida por el mejor postor. Firmada la escritura, llegó al atardecer con 2 asistentes y tiraron a un vaciadero, no lejos del camino de las tropas, todos los muebles, todos los libros y todos los enseres de la casa. Recordé con tristeza los diagramas de los volúmenes de Hinton y la gran esfera terráquea. Al otro día fue a conversar con Muir y le propuso ciertas refacciones que éste rechazó con indignación. Ulteriormente, una empresa de la capital se encargó de la obra. Los carpinteros de la localidad se negaron a amueblar de nuevo la casa. Un tal Mariani, de Glue, aceptó al fin las condiciones que le impuso Pretorius. Durante una quincena tuvo que trabajar de noche a puertas cerradas. Fue asimismo, de noche, que se instaló en la Casa Colorada el nuevo habitante. Las ventanas ya no se abrieron, pero en la oscuridad se divisaban grietas de luz. El lechero dio una mañana con el ovejero muerto en la acera, decapitado y mutilado. En el invierno talaron las araucarias. Nadie volvió a ver a Pretorius, que según parece no tardó en dejar el país. Tales noticias, como es de suponer, me inquietaron. Sé que mi rasgo más notorio es la curiosidad que me condujo alguna vez a la unión con una mujer de todo ajena a mí, solo para saber quién era y cómo era, a practicar sin resultado apreciable el uso del láudano, a explorar los números transinfinitos y a emprender la atroz aventura que voy a referir. Fatalmente, decidí indagar en el asunto. Mi primer trámite fue ver a Alexander Muir. Lo recordaba erguido y moreno, de una flacura que no excluía la fuerza. Ahora lo habían encorvado los años y la renegrida barba era gris.
Me recibió en su casa de Temperley, que previsiblemente se parecía a la de mi tío, ya que las dos correspondían a las más sólidas normas del buen poeta y mal constructor William Morris. El diálogo fue parco. No en vano el símbolo de Escocia es el cardo. Intuí, no obstante, que el cargado té de Ceilán y la equitativa fuente de scones que mi huésped partía y enmantecaba como si yo aún fuera un niño, eran de hecho un frugal festín calvinista dedicado al sobrino de su amigo. Sus controversias teológicas con mi tío habían sido un largo ajedrez que exigía de cada jugador la colaboración del contrario. Pasaba el tiempo y yo no me acercaba a mi tema. Hubo un silencio incómodo y Muir habló. «Muchacho, young man», dijo, «usted no se ha costeado hasta aquí para que hablemos de Edwin o de los Estados Unidos, país que poco me interesa. Lo que le quita el sueño es la venta de la Casa Colorada y ese curioso comprador. A mí también. Francamente la historia me desagrada, pero le diré lo que pueda. No será mucho». Al rato prosiguió sin premura. «Antes que Edwin muriera, el intendente me citó en su despacho. Estaba con el cura párroco. Me propusieron que trazara los planos para una capilla católica. Remunerarían bien mi trabajo. Les contesté en el acto que no. Soy un servidor del Señor y no puedo cometer la abominación de erigir altares para ídolos. Aquí se detuvo. ¿Eso es todo?, me atreví a preguntar. No. El judesno ese de Praetorius quería que yo destruyera mi obra y que en su lugar pergeñara una cosa monstruosa. La abominación tiene muchas formas. Pronunció estas palabras con gravedad y se puso de pie. Al doblar la esquina se me acercó Daniel Iberra. Nos conocimos como la gente se conoce en los pueblos. Me propuso que volviéramos caminando. Nunca me interesaron los malevos y preví una sórdida retalía de cuentos de almacén más o menos apócrifos y brutales, pero me resigné y acepté. Era casi de noche. Al divisar desde unas cuadras la Casa Colorada en el alto, Iberra se desvió. Le pregunté por qué. Su respuesta no fue la que yo esperaba. Soy el brazo derecho de don Felipe. Nadie me ha dicho flojo. Te acordarás de aquel mozo, Urgoiti, que se costeó a buscarme de Merlo y cómo le fue. Mira, noches pasadas yo venía de una farra. A unas 100 varas de la quinta vi algo. El tubiano se me espantó y si no me la afirmo y la hago tomar por otro callejón, tal vez no cuento el cuento. Lo que vino era para menos. Muy enojado, agregó una mala palabra. Aquella noche no dormí. Hacia el alba soñé con un grabado a la manera de Piranesi, que no había visto nunca o que había visto y olvidado y que representaba el laberinto. Era un anfiteatro de piedra cercado de cipreses y más alto que las copas de los cipreses. No había ni puertas ni ventanas, pero sí una hilera infinita de endijas verticales y angostas. Con un vidrio de aumento yo trataba de ver el minotauro. Al fin lo percibí. Era el monstruo de un monstruo. Tenía menos de toro que de bisonte y tendido en la tierra el cuerpo humano parecía dormir y soñar. ¿Soñar con qué o con quién? Esa tarde pasé frente a la casa. El portón de la verja estaba cerrado y unos barrotes retorcidos. Lo que antes fue jardín era maleza. A la derecha había una zanja de escasa hondura y los bordes estaban pisoteados. Una jugada me quedaba que fui demorando durante días, no solo por sentirla del todo vana, sino porque me arrastraría a la inevitable, a la última. Sin mayores esperanzas, fui a Glu. Mariani, el carpintero, era un italiano obeso y rosado, ya entrado en años, de lo más vulgar y cordial. Me bastó verlo para descartar las estratagemas que había urdido la víspera. Le entregué mi tarjeta, que deletreó pomposamente en voz alta, con algún tropezón reverencial, al llegar a Doctor. Le dije que me interesaba el moblaje fabricado por él para la propiedad que fue de mi tío en Turdera. El hombre habló y habló. No trataré de transcribir sus muchas y gesticuladas palabras, pero me declaró que su lema era satisfacer todas las exigencias del cliente, por estrafalarias que fueran, y que él había ejecutado su trabajo al pie de la letra. Tras hurgar en varios cajones me mostró unos papeles que no entendí, firmados por el elusivo Praetorius. Sin duda me tomó por un abogado. Al despedirnos, me confió que por todo el oro del mundo no volviera a poner los pies en Turdera y menos en la casa. Agregó que el cliente es sagrado, pero que en su humilde opinión, el señor Praetorius estaba loco.
Luego se cayó arrepentido. Nada más pude sonsacarle. Yo había previsto ese fracaso, pero una cosa es prever algo y otra que ocurra. Repetidas veces me dije que no hay otro enigma que el tiempo, esa infinita urdimbre del ayer, del hoy, del porvenir, del siempre y del nunca. Esas profundas reflexiones resultaron inútiles. Tras de consagrar la tarde al estudio de Schopenhauer y de Royce, yo rondaba noche tras noche por los caminos de tierra que cercaban la Casa Colorada. Algunas veces divisé arriba una luz muy blanca, otras creí oír un gemido, así hasta el 19 de enero. Fue uno de esos días de Buenos Aires, en el que el hombre se siente no solo maltratado y ultrajado por el verano, sino hasta envilecido. Serían las 11 de la noche cuando se desplomó la tormenta. Primero el viento sur y después el agua a raudales. Erré buscando un árbol. A la brusca luz de un relámpago me hallé a unos pasos de la verja. No sé si con temor o con esperanza probé el portón. Inesperadamente cedió. El cielo y la tierra me conminaban. También la puerta de la casa estaba medio a abrir. Una racha de lluvia me azotó la cara y entré. Adentro habían levantado las baldosas y pisé pasto desgreñado. Un olor dulce y nauseabundo penetraba la casa. A izquierda o a derecha, no sé muy bien, tropecé con una rampa de piedra. Apresuradamente subí. Casi sin proponérmelo, hice girar la llave de la luz. El comedor y la biblioteca de mis recuerdos eran ahora, derribada la pared medianera, una sola pieza desmantelada con uno que otro mueble. No trataré de describirlos, porque no estoy seguro de haberlos visto, pese a la despiadada luz blanca. Me explicaré. Para ver una cosa hay que comprenderla. El sillón presupone el cuerpo de un humano, sus articulaciones y sus partes. Las tijeras, el acto de cortar. ¿Qué decir de una lámpara o de un vehículo? El salvaje no puede percibir la Biblia del misionero. El pasajero no ve el mismo cordaje que los hombres de a bordo. Si viéramos realmente el universo, tal vez lo entenderíamos. Ninguna de las formas insensatas que esa noche me deparó correspondía a la figura humana o a un uso concebible. Sentí repulsión y terror. En uno de los ángulos descubrí una escalera vertical que daba a otro piso. Entre los anchos tramos de hierro, que no pasarían de 10, había huecos irregulares. Esa escalera, que postulaba manos y pies, era comprensible y de algún modo me alivió. Apagué la luz y aguardé un tiempo en la oscuridad. No oí el menor sonido. Pero la presencia de las cosas incomprensibles me perturbaba. Al fin me decidí. Ya arriba, mi temerosa mano hizo girar por segunda vez la llave de la luz. La pesadilla que prefiguraba el piso inferior se agitaba y florecía en el último. Había muchos objetos, o unos pocos objetos entretejidos. Recupero ahora una suerte de larga mesa operatoria, muy alta en forma de U, con hoyos circulares en los extremos. Pensé que podía ser el lecho del habitante, cuya monstruosa anatomía se revelaba así, oblicuamente, como la de un animal o un dios por su sombra. De alguna página de Lucano, leída hace años y olvidada, vino a mi boca la palabra anfisbena, que sugería, pero que no agotaba por cierto lo que verían luego mis ojos. Asimismo, recuerdo una V de espejos que se perdía en la tiniebla superior. ¿Cómo sería el habitante? ¿Qué podría buscar en este planeta no menos atroz para él que para nosotros? ¿Desde qué secretas regiones de la astronomía o del tiempo, desde qué antiguo y ahora incalculable crepúsculo había alcanzado ese arrabal sudamericano esta precisa noche? Me sentí un intruso en el caos. Afuera había cesado la lluvia. Miré el reloj y vi con asombro que eran casi las 2. Dejé la luz prendida y acometí cautelosamente el descenso. Bajar por donde había subido no era imposible. Bajar antes que el habitante volviera. Conjeturé que no había cerrado las 2 puertas porque no sabía hacerlo. Mis pies tocaron el penúltimo tramo de la escalera cuando sentí que algo ascendía por la rampa, opresivo y lento y plural. La curiosidad pudo más que el miedo y no cerré los ojos.
Bungluin, Bumnaf, Cthulhu-Rilie, Wagnafdon, Bungluin, Bumnaf, Cthulhu-Rilie, Wagnafdon. En su casa, en Rilie, Cthulhu muerto espera soñando. ¿No sientes cierta inquietud al escuchar estas palabras, incluso si no sabes a qué se refieren? No hay que olvidar que la más antigua y poderosa emoción de la humanidad es el miedo, y que el más antiguo y poderoso tipo de miedo es el miedo a lo desconocido. Es ese miedo del que venimos a hablar hoy, bajo el ala escamosa y palmeada de Howard Phillips Lovecraft, uno de los más reconocidos autores de terror del siglo XX, que vivió sin ver la mayoría de su obra publicada y quien, antes de morir, declaró que tras su muerte seguramente toda su narrativa sería olvidada. Hoy, uno de los autores más leídos del planeta. Bienvenidos a una nueva temporada de Bajo el Puente del Troll. Estamos retomando los dos episodios originales que hicimos para radio de la temporada de Howard Phillips Lovecraft, y vamos a añadir una expansión a estos episodios. No recuerdo si en la transmisión original fueron 2 o 3 episodios, pero por lo menos vamos a agregar una expansión de uno de esos episodios y un episodio totalmente original a esta temporada, donde estaremos hablando del amo del terror cósmico, del señor de lo submarino, de lo onírico, de lo espacial y de lo primigenio. Lo que disfrutamos juntos en el primer bloque fue la lectura del cuento There Are More Things de Jorge Luis Borges. Como muy probablemente referí en la temporada original y lo vuelvo a hacer en esta ocasión, fue precisamente gracias a Jorge Luis Borges, mi más grande y admirado autor, que llegué a Lovecraft. De muy chico consideré, por la fama que se le hacía a través de sus lectores, que Lovecraft era de alguna manera un autor menor. ¿A qué me refiero con esto? En pocas palabras, a que conocí mucha gente loca, mucha gente ávida de lo sobrenatural, mucha gente supersticiosa y ridícula que alababa a Howard Phillips Lovecraft, y me pareció que a través de sus lectores yo podía conocer al autor, por lo que juzgué mal a Lovecraft. Pasados algunos años, cerca de mis 17 años de edad, comencé a leer a Borges, y en el libro de arena de Borges, uno de mis libros favoritos, acaso quizá uno de mis más favoritos libros en el universo de la fantasía, me percato de que viene este cuento There Are More Things de Borges dentro de la antología del libro de arena, y el cuento viene dedicado, como leímos en el primer bloque, a Howard P. Lovecraft, claramente a Howard Phillips Lovecraft. Al ver esto, al leer esto, me percato de que si Lovecraft es lo suficientemente bueno como para que mi más admirado autor le conceda un homenaje de esta magnitud, Borges no era conocido por homenajear excepto a los más grandes de la literatura. Borges homenajea a Dante, a Homero, a Shakespeare y a Lovecraft. ¿Cómo con esa consideración y puesto en ese podio no iba yo también a volverme más humilde frente a la posibilidad de recomprender y de reconocer a este autor? Para no hacer la historia larga, comienzo a leer a Lovecraft, comienzo a dejar de juzgarlo por medio de sus lectores y a juzgarlo por sus letras, y me enamoro totalmente de un autor que hoy en día incluso es criticado por las mismas cosas que es alabado. Las mismas cosas que lo vuelven un gran autor lo han convertido un cliché de sí mismo en la literatura moderna de terror, y hay mucha gente que lo adora y hay mucha gente que no lo considera.
el día de hoy nos toca pues hablar del autor detrás de su obra, de la persona que era Lovecraft y del ser humano que creó este universo de dioses paganos, de científicos y doctores y seres humanos locos y de soñadores empedernidos que creían más en la realidad y en la tangibilidad de sus sueños que en su propia realidad carnal. Lovecraft, un hombre que la mayor parte de su vida fue muy delgado, pero que en algún momento enfermó y llegó a pesar 90 kilos a pesar de su baja estatura, antes de perder sorpresivamente 20 kilos por motivos no solo de enfermedad, sino de pobreza, de mala alimentación. Hay que hablar de un hombre racista, de un hombre pobre, de un hombre desafortunado, un ser repelente de las manifestaciones eróticas, aborrecía la carne, aborrecía el contacto humano, un antisemita, un ser autoconsiderado como asexual, que aunque estuvo casado y probó el sexo, nunca fue un ávido practicante del arte del amor, desentendido también del amor como emoción. Era también un enemigo de la diversidad cultural, estaba en contra de la mezcla de razas. Bueno, tenemos todo un caso de una mala persona creando buen arte, cosa que está muy en boga ahorita en la era de las redes sociales, donde nos damos cuenta de que las estrellas que admiramos, los artistas que alabamos, también son personas llenas de fallos que por lo general son inadaptados porque son artistas precisamente, hecho que no justifica el hecho de que sean malas personas. Lovecraft era, lo acabamos de decir, un antisemita y una persona que estaba en contra también de la diversidad sexual. Pero que en una contradicción total y absoluta, era mejor amigo de un homosexual judío, se casó con una mujer judía. Entonces, bueno, vemos toda una serie de inconsistencias en su presunto racismo y clasismo. Pero finalmente también estamos aquí para hablar de un gran escritor y de una persona que cambió el universo literario y el género del terror por completo hasta como lo conocíamos a la fecha. Quizá Lovecraft junto con Poe, ambos seres de finales del 19, ambos criaturas más o menos decimonónicas, fueron los responsables de alterar la literatura gótica y fantasmagórica de los siglos XVI y XVII para convertirla en lo que hoy en día conocemos como el terror moderno. No habría un Stephen King, no habría un Joe Hill, no habría un Justin Cronin, el nombre que a ustedes se les antoje en el mundo del terror, sin un Howard Phillips Lovecraft. Lovecraft nació el 20 de agosto de 1890, ya muy avanzado el siglo XIX, y muere en marzo 15 de 1937, apenas unos añitos de entrado el siglo XX. Muere joven, por supuesto. Nació en Providence, Rhode Island, donde hoy en día se da como una especie de culto y de altares hacia el mismo autor. Fue el hijo único de una pareja de hijos de ingleses ya nacidos en Estados Unidos, Winfield Scott Lovecraft, un vendedor ambulante de joyería, y Sarah Susan Phillips Lovecraft, tomando el apellido del esposo, una ama de casa. Howard era apenas un chiquillo cuando al papá lo diagnostican con psicosis. Esto va a ser un marcador constante en su literatura, la enfermedad mental, la locura o la aparente locura como un rasgo indiscutible de sus personajes. El papá de Lovecraft es hospitalizado en la institución psiquiátrica de Providence entre 1893 y 1898, donde finalmente muere luego de una severa parálisis causada presuntamente por una fatiga nerviosa. Muere paralizado en su cama. Otra constante de la literatura horrorífica de Lovecraft, seres sumidos en la locura que son atrapados por lo sobrenatural en lo más recóndito y en lo más íntimo de sus casas. A partir de ese punto fue criado por su madre y por sus dos tías maternas, Lillian Delora Phillips y Anne Emmeline Phillips. Y
y, por supuesto, por su abuelo también materno, Whipple Van Buren Phillips, que creo que esto lo mencioné cuando hice la transmisión original de este capítulo, pero best name ever. Whipple Van Buren Phillips, por favor, o sea, parece el nombre de un personaje, pero bueno, era su verdadero abuelo, quien era un hombre mucho menos supersticioso que el resto de su familia, un gran adepto a la ciencia, a la astronomía, a la poesía, a la literatura y específicamente a la narrativa. Por lo que fue su abuelo, precisamente Whipple Van Buren Phillips, quien introduce y presenta a Lovecraft con la narrativa gótica. Lovecraft entonces pues no le era ajeno el género del cual él va a ser un sucesor, y Whipple Van Buren le fascinaba, cerca de los 8 años de edad del pequeño Lovecraft, contarle, narrarle de boca historias góticas que él conocía. Para sus 9 años de edad, el mismo Lovecraft empieza a sufrir extraños casos de parálisis del sueño. La parálisis del sueño es un fenómeno entre aceptado y consecuencia de otros fenómenos que se estudia hoy en día como una combinación de distintas cosas. Cuando nosotros dormimos, esto es un hecho general del ser humano, cuando nosotros dormimos, nuestro cuerpo se paraliza por decisión de nuestro cerebro, porque si no, mientras soñamos, nuestro cerebro le pediría a nuestro cuerpo que se moviera, provocándonos lastimaduras o heridas durante el sueño. Si soñamos que corremos, nuestro cuerpo imitaría el acto de correr y por lo tanto nos lastimaríamos o lastimaríamos a alguien que está dormido cerca de nosotros, lo patearíamos. Sucede en casos que la parálisis de nuestro cuerpo no es total y damos algún golpe o alguna patada mientras dormimos. Esto es parte de este fenómeno. El fenómeno de la parálisis del sueño ocurre cuando no somos capaces de salir de la parálisis provocada por nuestro propio cerebro a tiempo para despertar. En otras palabras, es una especie de glitch. Nuestro cerebro nos dice que estamos despiertos, pero no ha levantado la orden de desparalizar el cuerpo, por lo que nuestra mente está consciente, pero no podemos abrir los ojos, no podemos mover los brazos, o a veces incluso abrimos los ojos sin poder mover los brazos o las piernas. Y esto genera una sensación pesadillesca de que estamos atrapados dentro de nuestro propio cuerpo. De este tipo de parálisis del sueño es de la que Lovecraft manifiesta haber tenido una serie de eventos durante su infancia y se mezclaron con lo que él describe como apariciones psicológicas de figuras a las que él mismo Lovecraft nombró como los demacrados nocturnos, que él describe como seres semejantes a sombras delgadas, sin cara, que se posaban por encima de su cuerpo para burlarse de él y atormentarlo. Terriblemente aterrador esta imagen. Lovecraft, agobiado por la muerte de su padre, muy probablemente por su crianza, por algunos efectos de su crianza y por el tipo de pesadillas y parálisis que estaba sufriendo, sufre en 1908 un colapso nervioso. Estamos hablando de que tendría cerca de unos 18 años, 17, 18 años, mismo que le impidió, según él, en sus propias palabras, terminar la preparatoria. Este hecho, junto con otros serios problemas, como el hecho de que estaba presentando conflictos con el área de matemáticas, truncaron su sueño de convertirse en un astrónomo. Por influencia de su abuelo, Whipple Van Buren, quiero decir 30 veces más ese nombre, que era un asiduo astrónomo, Lovecraft quería también convertirse en un astrónomo, pero sus carencias nerviosas y matemáticas le impidieron precisamente esto. Tras la muerte de su abuelo, en el mismísimo año en el que sufre un colapso nervioso, esto después del colapso nervioso, no ayudó, Lovecraft tomó la decisión de unirse a la Asociación de Prensa Amateur y comenzó a escribir por primera vez, influenciado por sus autores favoritos en ese momento, Edgar Allan Poe y Lord Dunsany. Lord Dunsany, que se convertiría prácticamente en uno de sus mentores y en uno de los autores que él más admiraría, pero que también más emularía en su forma de escribir y de crear universos. Lovecraft en este periodo se convierte en una especie de recluso dentro de la casa de su madre, pero
mantiene una comunicación abierta y constante con diversos autores como Robert Bloch, autor de la famosa novela Psycho, y Robert D. Howard, creador de Conan el Bárbaro. Hasta aquí estamos perfilando una infancia entre medianamente normal y agresivamente marcada por locura y desgracia. No sé si Lovecraft realmente tiene o tuvo en su pasado tantas cosas terribles como para haberse convertido en el tipo de adulto en el que finalmente se convirtió, una persona en apariencia lastimada por otros, en apariencia vulnerada por conflictos de raza y de género. Es cierto que hay ciertas constantes en su vida, pero no sé si por experiencias de gente, por ejemplo, cercana a mí, no sé si yo considero que la muerte de un padre y 1 o 2 eventos traumáticos medios, porque tampoco fue como que lo estuvieran violando con hierros calientes, pues, pero fueran suficientes para lo que después se convertiría en un adulto claramente traumatizado y con serios conflictos psicológicos. Pero así la infancia de H.P. Lovecraft hasta este momento. En 1919, la madre de Lovecraft, estamos hablando más o menos cerca de los 29 años de edad del autor, quien llevaba la madre sufriendo una larga depresión severa, es ingresada en el hospital Butler, donde el mismo padre de Lovecraft había muerto. Ella, la mamá y Lovecraft permanecen en contacto por carta hasta el mismo día de su muerte, el 29 de mayo de 1921. Hablamos pues de que la madre de Lovecraft muere cerca de cuando él tiene 31 años, si mi matemática no es la peor del universo. Muere luego de una complicación quirúrgica indeterminada. Para 1925 es precisamente cuando los verdaderos demonios de la pluma de Lovecraft comienzan a volar. Muerto ya su padre, muerta su madre, muerto su abuelo y bajo la crianza de sus 2 tías, Lovecraft se convierte en un escritor a tiempo completo. En el año 2005, el autor Michel Houellebecq, quien se reconoce por su libro Las partículas elementales, publica un libro titulado H.P. Lovecraft contra el mundo, contra la vida. Un libro muy interesante que les recomiendo mucho, un libro además breve y fácil de leer, donde se analizan ciertos aspectos de la vida del autor.
Ahí, en ese libro, se recolectan varios episodios registrados a través de las cartas escritas por Lovecraft que nos van formando una imagen más o menos clara de qué era lo que torturaba y alegraba al autor en las mejores y peores épocas de su vida. Cito un fragmento de una de estas cartas. Solo estoy vivo a medias. Derrocho gran parte de mis fuerzas en sentarme y andar. Mi sistema nervioso es una ruina. Estoy completamente embrutecido y apático, salvo cuando comienzo con algo que me interesa especialmente. Muy probablemente fue su pluma y la obsesión por escribir su universo de hombres peces y dioses paganos lo que mantuvo más cuerdo y consciente por más tiempo a Lovecraft. En el libro H.P. Lovecraft contra el mundo y contra la vida, el mismísimo Lovecraft en una de sus cartas también nos relata una anécdota donde en su adolescencia decide que ya es demasiado mayor como para seguir imaginando cosas y como para disfrutar juegos de niños. Es un niño que se está quitando la infancia a sí mismo porque decide que tiene que madurar. Y entonces cede su terreno favorito, que era un pequeño parquecillo que estaba enfrente de su casa, donde Lovecraft solía jugar. Dice, no voy a volver a pisar ese parque pertenece solo a los niños pequeños y yo ya no soy uno de ellos, yo ya no tengo tiempo para jugar. En ese momento también Lovecraft se dice a sí mismo algo, se convence a sí mismo de algo terrible. La vida de adulto será un verdadero infierno, se dice a sí mismo. Este desinterés, esta apatía, este horror por ser un adulto es precisamente el mismo mal que van a sufrir los personajes de Lovecraft. Una especie de apatía absoluta por todas las cosas humanas. El trabajo, lo cotidiano, el sexo, el matrimonio, el dinero, los impuestos, todo ese tipo de cosas son desechables para los personajes de Lovecraft. Y es muy interesante cómo los mismos personajes de Lovecraft, vamos a ver, también son desechables para con el mundo. La muerte de los locos de Lovecraft, así todos sus personajes, excepto por una minoría, son locos. Son hombres, principalmente hombres, casi no tiene protagonistas mujeres, obsesionados por cosas que no le preocupan a nada ni a nadie porque están totalmente fuera del contacto de la realidad. Lo onírico, es decir, aquello que pertenece al terreno de los sueños, es fundamental para la narrativa de Lovecraft. Ahora que me encuentro releyendo a Lovecraft precisamente para reanudar esta temporada, me percato de que lo onírico está más presente de lo que la gente cree dentro de la obra de Lovecraft. En unos tomos que me encontraba leyendo hasta hace unos días sobre la obra de Lovecraft, separaban su literatura en literatura onírica y literatura de dioses, pero me parece una terrible separación y además de una separación injusta. ¿Por qué? Porque todo lo que respecta a dioses dentro de la literatura de Lovecraft primero pasa por lo onírico, primero pasa por el terreno de los sueños. Sus personajes, que son perdedores, que son personas que en la vida real no sirven para nada, tienen una cualidad especial para accesar al universo de los sueños, al mundo de los sueños, casi a voluntad y casi con completa conciencia, cualidad que para Lovecraft era muy importante para que se rompiera la psique de ese ser humano y ese ser humano eventualmente pudiera ver los misterios y los horrores del otro lado del velo, del otro lado del universo. Pero decíamos que estos personajes son desechables. El mismo Houellebecq en el libro mencionado nos dice que las muertes de estos personajes son lo mismo que la destrucción de una marioneta. Es un pelele que está siendo movido por un dios, que en este caso es Lovecraft, y ese pelele no es relevante. Lo que es relevante es ver cómo su propia curiosidad lo destruye, y es para eso que existe. De cierta manera, una existencia triste para los personajes de Lovecraft, como triste era la misma existencia de Lovecraft a sus propios ojos. Lovecraft se sentía, en sus propias palabras, como una hormiga durante su vida. Y eso provoca que sus personajes se sientan exactamente igual. Para Lovecraft, la experiencia de sus años viviendo en Brooklyn, se muda de Providence a Brooklyn un tiempo,
es el cambio psicológico de tratar de encontrar relevante lo humano a desentenderse de ello por completo. ¿Por qué? Porque Lovecraft, al ver el crimen y la pobreza y la tristeza, y Lovecraft, hay que estar conscientes, vivió años de depresión económica en Estados Unidos que fueron casi inequiparables a los de alguna o ninguna otra época en la historia de Estados Unidos. Entonces, Lovecraft, viviendo en un barrio pobre, segregado y muy probablemente mixto, que era algo que a él le molestaba, fue la justificación por la cual él se convierte en un ser todavía más apático de lo que ya era. Lovecraft pasa de ser, dentro de su racismo y su clasismo, una persona que está tratando de concebir o de imaginar una raza superior de seres humanos, a un ser humano que no es capaz de pensar en el ser humano, en la especie completa, como algo distinto a las hormigas o a las cucarachas, algo que se aplasta, algo que se quema, algo que se destruye y que no le importa a nadie. Y es precisamente en esa mentalidad que comienza muy probablemente a imaginar sus dioses paganos. ¿Qué tal si, como una cucaracha es a mí, que la aplasto y la destruyo sin pensar en su vida? ¿Qué tal si mi vida es a la de un dios que no tiene absoluta consideración por mí? Está convencido hasta cierto punto Lovecraft de que en términos universales los seres humanos son un virus, son un moco, son un insecto, y que hay otra raza de seres superiores que están dispuestos a aplastar y a obliterar a estos seres menores. Casi inmediatamente después de que Lovecraft comienza a escribir, decide que ya no debe hacerlo. Esto es muy peculiar. A pesar de lo extenso de su obra, porque sí es extensa su obra, para el poco tiempo que escribió, Lovecraft no tenía la capacidad de soportar los rechazos de sus editores, que constantemente le devolvían sus cuentos. Por eso mencionábamos en un principio de que Lovecraft sufrió por no ver su obra publicada en vida. Lovecraft dice: estoy casi decidido a no escribir más cuentos, a soñar simplemente cuando me apetezca, sin detenerme a hacer algo tan vulgar como transcribir mi sueño para un público de cerdos. He llegado a la conclusión de que la literatura no es un objetivo conveniente para un caballero y que nunca hay que considerar la escritura más que como un arte elegante al que uno debe dedicarse sin regularidad y con discernimiento. 1925, parte de una de sus cartas de su correspondencia. Es por esta intolerancia hacia la crítica que Lovecraft, a diferencia de Borges, quien eventualmente lo admira y lo emula, decide no escribir para un lector ideal. Borges siempre tiene un lector ideal en mente, siempre dice: ¿quién va a leer mi cuento? ¿Quién quiero que lea mi cuento? Y en ese decidir quién quiere que lea su cuento es como escribe Borges el cuento. Pero Lovecraft dice que el único lector que cuenta es él mismo. Poco tiempo después de la muerte de su madre, Lovecraft se casa. Esto después de haberle dicho en una carta a su amigo Reinhard Kleiner, probablemente el amigo homosexual judío que mencionamos previamente, que naturalmente Lovecraft solo estaba familiarizado con los fenómenos del amor a través de lecturas superficiales. A pesar de esto que le comenta a Kleiner, Lovecraft se casa en 1924 con una mujer judía divorciada. Ojo que nada más mencionamos la cuestión del judaísmo, por ejemplo, y de la homosexualidad por el mismo racismo y clasismo que tenía Lovecraft. Si dudan hasta cierto punto de esta cualidad de Lovecraft, simplemente lean y reparen en las descripciones de sus seres más horribles, no sus dioses que describe por lo general con una cierta reverencia, sino los monstruos menores, los monstruos anfibios que Lovecraft describe. Siempre son seres de piel negroide, de labios abultados, de ojos blancos muy hinchados y sin cabello. Básicamente describe hombres negros como su peor pesadilla. Entonces, bueno, sí hay un componente racista en Lovecraft.
No obstante, bueno, Lovecraft se casa con una mujer judía, a pesar de abjurar del judaísmo, previamente divorciada, una mujer que ya había estado casada, llamada Sonia Halfgreen. Sonia, en el momento en el que se casan, es 7 años mayor que él. Ella tiene 38 años de edad, Lovecraft tiene 31 años de edad. Y esta mujer es la dueña de una tienda de sombreros, de una tienda de ropa, a quien Lovecraft conoce en el barrio de Brooklyn durante una pequeña reunión que tiene con varios escritores amateurs. Sonia, además de su previo matrimonio, tiene una hija de 16 años de edad. Juntos, no dice si con la hija, no estoy seguro, necesito una biografía más completa, pero no estoy seguro si se mudan junto con la hija, pero no creo. Parece que solo Sonia y Lovecraft se mudan a Nueva York cuando Lovecraft se convence a sí mismo de que abandonar Providence, Rhode Island, es lo mejor que puede hacer. Ya no quiere estar en Brooklyn, tiene un montón de problemas de dinero y convence a Sonia de moverse a Nueva York. A causa de esto, Sonia pierde obviamente su tienda de ropa, pero a Lovecraft, más o menos en ese momento, le ofrecen un trabajo como editor en Chicago, en una revista en la que previamente había publicado. Lovecraft yo no entiendo muy bien por qué rechaza su única oportunidad de trabajo dentro de un medio editorial, y esto obliga a la pareja a mudarse a Red Hook, Brooklyn, donde poco tiempo después de haberse mudado ahí, les roban, se meten a robar el departamento y saquean todo el departamento y roban sus cosas. Creo que aquí, bueno, más bien hay que hacer una aclaración como en la línea geográfica, porque yo me estoy equivocando un poco. Conoce a Sonia cuando vive en Rhode Island, Lovecraft. Ella tiene una tienda en Brooklyn. Él viaja a la reunión de escritores amateurs a Brooklyn cuando todavía vive en Rhode Island. Se convencen de mudarse juntos a Nueva York. Pierde ella la tienda en Brooklyn. Lovecraft se convence de abandonar Providence, Rhode Island. Le ofrecen el trabajo en Chicago. Él lo rechaza y finalmente se mudan a Brooklyn, que es donde Lovecraft se desencanta con la humanidad después de que su departamento es saqueado. Ese es más o menos el evento. Lo dije un poco mal la primera vez, lo corrijo. Es en esta casa y en ese momento horrible de su vida, cuando pierden sus cosas, pierden su trabajo, rechazan trabajo, se quedan sin la tienda, que Lovecraft redacta su famoso cuento La llamada de Cthulhu. En cuanto a Cthulhu, ya hablaremos en el tercer programa, me parece, del origen de su nombre, del origen de su idea, sus características físicas y la verdadera pronunciación Lovecraftiana de su nombre, que debería ser Cthulhu y no Cthulhu, pero que hoy en día ha cambiado a la pronunciación de Cthulhu por ser una pronunciación gutural cercana a como él describe que se pronuncia el idioma impronunciable que leímos al principio. No obstante, para Lovecraft, este ser, su dios pagano favorito, era Cthulhu. A pesar de que mucha gente le dice Cthulhu, específicamente en España, que me parece la peor pronunciación de todas, ¿no? Porque no tiene una A por ninguna parte, ¿no? Es como una especie de pronunciar la K como extendida, como la CH, como una K, Cthulhu. Pero de todas las pronunciaciones, Cthulhu me parece la más debatible, Cthulhu la más errónea y Cthulhu la que el mismo Lovecraft decía que era la correcta.
La relación de Howard Lovecraft con Sonia Green fue extraña, pasiva y maternal, por decirlo menos. Ella declaró en entrevistas posteriores a su muerte que Lovecraft era amante suficiente. No la mejor tampoco publicidad, pero bueno. Pero el mismo Lovecraft durante mucho tiempo se confesó un completo extraño, un ser ajeno a todo lo femenino, hasta el punto en el que era evidente en sus relatos. En sus relatos, cuando un personaje femenino aparece o interviene, siempre es un personaje muy tosco, siempre es un personaje curioso, extravagante, o cuando es un personaje de peso, es un aliado total del mal. Lavinia Wadley, por ejemplo, que es uno de los mejores ejemplos de un personaje protagonista femenino en la literatura de Lovecraft, dentro de El horror de Dunwich, es una bruja negroide, albina, malvadísima, incestuosa, madre de un ser capaz de revivir a un dios que es casi el mismísimo demonio. Entonces, los personajes femeninos de Lovecraft no salen bien parados, siempre son oscuros cuando son importantes y tontos cuando son irrelevantes. Su matrimonio con Sonia solo duró 3 años. Después de esto, no volvió Lovecraft a tener una relación romántica de ningún tipo con otra mujer. El hecho de que puntualice que fue con ninguna otra mujer tampoco significa o no significa que Lovecraft haya experimentado con hombres. No, hasta donde sabemos, era parte de sus traumas. Toda esta cuestión de la cuestión homosexual era un no en la vida de Lovecraft. En 1926 se dice su vida social y amorosa había terminado por completo, pero su obra estaba apenas comenzando. Los dioses, su panteón de dioses antiguos que para él habían existido siempre y que de cierta forma dentro de su psique, dentro de su mente habían estado esperando simplemente despertar, empiezan a brotar, a ebullir de los confines de su narrativa y de los confines del universo conocido por el hombre. Es precisamente ese borde lo que vuelve interesante la mitología de Lovecraft. La mitología de Lovecraft existe más allá del borde, en el vacío. ¿En qué vacío? ¿A qué llamamos vacío? Yo en las charlas de literatura de terror que doy, llamo vacío a cualquier desconocido inabarcable para la psique del hombre, que sea tan grande que ni imaginándolo pueda realmente dar con algo cercano. Esos vacíos son la negrura del universo, el fondo del mar, el sueño mismo, o lo onírico, nuevamente, y la locura. Son los 4 grandes vacíos de Lovecraft. Entonces, sus dioses paganos, sus seres terribles que vienen a confrontarnos y destruirnos, vienen de uno de esos 4 lugares. Vienen de más allá del sueño y atraviesan a lo humano, vienen de más allá de los confines del universo conocido, vienen de debajo de las negruras y frialdades del mar, y vienen de la locura, de la pérdida de la razón. De ahí, de donde siempre hemos engendrado monstruos. Lovecraft regresa a Providence una última vez cerca de 1927 y se queda en Providence, Rhode Island, hasta el día de su muerte. Es en este regreso que escribe varias de las obras más importantes de su bibliografía, entre ellas El caso de Charles Dexter Ward, una de sus obras más largas, si no la más larga de todas, En las montañas de la locura, también una pieza medianamente larga, El horror de Dunwich, larga también, y este horror de Dunwich se mostró por entregas en la revista Weird Tales con muchísima aceptación, pero sin mucha remuneración para el autor. Lovecraft sí vio publicadas algunas de sus obras, pero nunca vivió de ellas. El mismísimo mago, prestidigitador y escapista Harry Houdini fue un beneficiario de los escritos de Lovecraft. Era amigo o era conocido de Lovecraft, admiraba su literatura, y Harry Houdini intentó conseguirle trabajo a Lovecraft en un periódico, pero sucedió uno de los eventos más conocidos en la vida de Harry Houdini: se murió. Dato curioso, Harry Houdini muere de una forma muy peculiar. Se había causado previamente un daño durante un truco
de magia. No recuerdo si había sido durante un truco de escapismo o durante un truco en el que había intentado parar algo, una bala con el abdomen. Algo sucede con su abdomen donde básicamente Houdini se desgarra el hígado sin darse cuenta. Está Houdini en un proceso de curación cuando afuera de un bar lo reconocen. Houdini era muy famoso porque decía que su abdomen estaba también entrenado, que podía soportar el golpe de cualquier hombre en el abdomen. Lo reconocen afuera de un bar. Houdini recibe una apuesta de que si puede soportar el golpe de un hombre. Él se estaba sintiendo mal, sintiendo un poco magullado, pero por proteger su orgullo de cierta manera, Houdini acepta la apuesta, lo golpean en el vientre y le terminan de desgarrar el hígado. Me parece que es el hígado, puedo estar equivocado, no estoy en este momento leyendo la biografía de Houdini. Es un evento conocido de su vida. Y Houdini muere después de ese evento por una tontería de orgullo afuera de un bar. Entonces, bueno, Harry Houdini estaba a punto de conseguirle trabajo a Lovecraft. A lo mejor un futuro distinto hubiera deparado a la literatura Lovecraftiana si Harry Houdini no hubiera muerto, pero Harry Houdini muere antes de conseguirle la junta con el editor del periódico. Lovecraft está en este momento divorciado, solo, deprimido por la muerte de su único gran amigo de correspondencia, que era Robert Bloch, y deprimido también por el hecho de que Bloch no había muerto de causas naturales, sino que se acababa de suicidar en 1936 tras saber que estaba cercana a su muerte por tuberculosis. Entonces, bueno, Lovecraft estaba en un oscuro lugar en su adultez y regresó finalmente a vivir con una de sus tías, de las dos tías que lo cuidaban junto con su madre cuando era niño. Una de ellas dos, todavía viva, lo recibe en cerca de 1936-37. En 1937 le diagnostican a Lovecraft cáncer de intestino delgado y muere en marzo de ese mismo año, casi inmediatamente, el 15 de marzo de 1937, creyendo en el fondo de su corazón que toda su obra, de la cual la mayoría estaba sin publicar, se quedaría en el olvido. Me identifico de una forma totalmente personal y creo que cualquier autor lo hace con esta idea de Lovecraft. El hecho de pensar que todo lo que tú no hiciste en vida se va a quedar en el tintero, se va a quedar sin corregir, sin ser editado y sin publicarse, es la sensación más natural que puede tener un autor que no confía en que sus textos están listos para ver el mundo. Y ningún autor que yo conozca se siente listo con sus textos hasta muy tarde. Tendemos a buscar una perfección que sí es requerida por la literatura antes de publicar, pero que a veces es exagerada por la desconfianza y la inseguridad de un autor al momento de querer mostrar una obra. A veces, como bien dice el dicho, somos nuestros peores jueces y jurados, ¿no? Bueno, no sobra decir, pues, lo que ya sabemos hoy en día, que la obra de Lovecraft no se quedó en sus cajones y que hoy en día es uno de los autores más leídos en el mundo. Esto en combinación con el hecho de que específicamente en lengua inglesa ya es un autor libre de derechos. No sé si en español también ya está totalmente libre de derechos. Es lo que probablemente está engendrando tantas nuevas traducciones. Pero más o menos estamos en el límite. Creo que tienen que haber pasado 100 años en México de la muerte de un autor. Estamos hablando de 1937. Eso quiere decir que para 2037 van a ser 100% libres todas las obras del autor, pero es posible que muchas de las obras que ya haya escrito antes, cerca de 1920, ya estén por liberarse. Entonces, bueno, la obra de Lovecraft es única en muchos sentidos, en sentidos que ya mencioné, ¿no? En el origen de su terror, en las ausencias, en ese vacío del que hablábamos, en lo onírico, volvemos, que es fundamental, en lo inmenso que es su universo desconocido. También es muy reconocido por la invención del infame Necronomicon, el presunto libro originalmente titulado Al-Asif, escrito por un árabe loco cerca del año 700-730, que
es una especie de Biblia pagana, de libro oscuro, lleno de invocaciones y encantamientos horrendos para traer a este universo seres que son capaces de destruirnos. El Al-Asif o el Necronomicon, redactado por Abdul al-Jazaret presuntamente, se va traduciendo, se va convirtiendo en otros libros a través de la mente loca de otros autores. Hay una pequeña historia de el Necronomicon que el mismo Lovecraft escribe y que es muy interesante y que me dedico a platicarles en este momento. Según la historia del Necronomicon escrita por el mismo Lovecraft, su título original, como bien mencioné, era Al-Asif, y Asifera era el término utilizado para designar un ruido nocturno producido por los insectos que se pensaba que era el canto de los demonios. Abdul al-Jazaret, en el año 700, en Sana, en Yemen, fue el autor de este libro, quien pasó cerca de 10 años en el desierto, en soledad, en un desierto llamado Dana, donde habitaban espíritus malignos, según la leyenda. Al-Jazaret era originario de Damasco y lo que se sabe presuntamente de su vida fue a razón de su biógrafo. Según Ibn Khaldun, Abdul al-Jazaret fue asesinado en pleno día por un monstruo invisible, devorado en presencia de un gran número de personas. Abdul al-Jazaret ignoraba la fe musulmana y era un pagano conocido por adorar las figuras de los dioses paganos Yog-Sothoth y Cthulhu. Todo esto que estoy leyendo, por cierto, o los datos que estoy revisando, son parte del cuento Historia del Necronomicon, que es un texto de 3 páginas escrito por Lovecraft, donde él redacta la propia mitología de su libro ficticio. En 1950, el Al-Asif es traducido por primera vez por un hombre llamado Theodorus Philetas bajo el nombre de Necronomicon. El libro fue prohibido y quemado, pero se dice que sobrevivieron algunas transcripciones. Desde entonces tenemos referencias de él gracias a un hombre en la Edad Media llamado Olaius Bormius, quien hizo una traducción al latín del libro en 1222. Existe otra traducción alemana del siglo XVII y se dice que existe una traducción española antes de la última, hecha en Argentina. El Papa Gregorio IX en 1232 prohíbe la lectura y la invocación de este libro, so pena de excomunión. El manuscrito o un manuscrito del Necronomicon reaparece en Salem en 1692. Y de ahí se copia a un original en inglés por un personaje famoso en la literatura Lovecraftiana conocido como el Dr. Dee. De los textos que son subsecuentes, se cree que nacen precisamente de esta versión en inglés, y eso incluye una versión que se preserva guardada bajo llave en el Museo Británico, otra en el Museo de París, otra en la Biblioteca de Harvard y otra en la ficticia Universidad de Miskatonic de Arkham, una universidad inexistente, creada en un pueblo inexistente, que es muy famoso dentro de la literatura Lovecraftiana. El último ejemplar conocido por la humanidad es el ejemplar latino y se dice que reside en Buenos Aires. Se cree, y cuando decimos se cree es Lovecraft queriendo creer que esto es verdad, que W. Chambers, el famoso autor antecesor del horror cósmico y la literatura Lovecraftiana, basó su libro más famoso, El Rey Amarillo, un buen libro, por cierto, en el Necronomicon. Esto es totalmente imposible porque pues, el Necronomicon es un invento posterior de Lovecraft a la creación del Rey Amarillo, pero es muy interesante que Lovecraft diga: admiro tanto a este autor que seguramente creó la obra que yo más admiro de él, inspirado en algo que yo creé, ¿no? Ego, no sé, pero claramente homenaje. Finalmente, Lovecraft cierra su texto con una cronología, siguiendo el libro de 1730 a 1600, interrogación, en la aparición del texto latino. Es gracias a fenómenos como el que se ha sucedido con el Necronomicon, un libro inexistente que Lovecraft decide acuñar y que otra infinidad de autores deciden utilizar para justificar su horror, que la literatura de Lovecraft se vuelve única en un sentido casi exclusivo dentro del universo literario. Y es que la literatura de Lovecraft se continúa. Existen tantos aduladores, tantos imitadores,
tantas obras homenaje y tantas obras escritas dentro del universo de Lovecraft que es casi imposible distinguir dónde termina la mitología verdaderamente Lovecraftiana y dónde comienza el homenaje que autores posteriores le han hecho. Este fenómeno, inexistente antes en la literatura, es casi único de Lovecraft. Es decir, no muchos otros autores están tratando de continuar el trabajo de Shakespeare, aunque sí existen emuladores y admiradores, pero con Lovecraft es algo muy común. Eventualmente se volvería común con Poe y específicamente también con Conan Doyle, de quien mucha gente decidiría escribir aventuras del famoso Sherlock Holmes fuera de la pluma de Doyle. Toda gran pasión, nos dice Michel Houellebecq en el libro antes mencionado sobre Lovecraft, ya se trate de amor o de odio, termina produciendo una obra auténtica. Puede sonar triste o puede sonar cruel, pero nos queda claro que Lovecraft fue un apasionado de su propio miedo, de su odio, de su temor hacia lo íntimo y hacia lo humano, y fue precisamente todo ese pavor lo que le permitió engendrar una literatura verdaderamente aterradora y obsesionante que llega hasta nuestros días. Quizá por este mismo fenómeno, todos los que alguna vez hemos creado arte deberíamos preguntarnos si vale la pena sufrir por ser mejores artistas, o si es mejor tener una buena calidad de vida y un arte menos reconocido. No hay una respuesta correcta, pero es una decisión personal que cada uno de nosotros tenemos que tomar y que en este momento dejo sobre sus regazos y sobre sus cabezas para que reflexionen. Muchas gracias por escuchar Bajo el Puente del Troll y nos escuchamos dentro de un par de semanas.